La Biblia es un libro único. Supongo que entre nosotros no hay nadie que diga que no, ¿verdad? La Biblia es un tesoro. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, dijo el salmista. Y este debiera de ser el corazón, el sentir de todos nuestros corazones, de los creyentes, ¿verdad? De coger la palabra de Dios, y cuando abrimos la palabra de Dios, quien está hablando es Dios mismo. Está hablando a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestra necesidad. Encontramos en la palabra de Dios la guía para nuestras vidas y nos muestra ese camino hacia una eternidad gloriosa. La Biblia es un libro que transforma vidas. Y es así. Porque nos dice, nos enseña, nos muestra cuál es nuestro pecado. Y una vez nos ha mostrado nuestro pecado, nos lleva al Señor Jesucristo para que confesemos nuestros pecados, Él nos perdone, nos limpie y continuamos adelante. Y más adelante seguimos leyendo y dice, ay, me vuelve a señalar otro pecado, ¿verdad? Y mientras estamos en este mundo, ahí vamos, leyendo las Escrituras, viendo aquellas cosas que hemos de cambiar en nuestras vidas. Y a veces el Señor usa pues su palabra de una forma clara, su Espíritu, ¿verdad?, para mostrarnos algo, y podemos de nuevo venir al Señor, confesar nuestro pecado, hallar en Él perdón y limpieza y continuar adelante. Y por eso ese proceso es una transformación en las vidas de sus hijos. Y podemos ver a personas que han vivido perdidas en lo más profundo del pecado, y el Señor en su gracia los ha rescatado y los ha transformado. Ha ido cambiando sus vidas, haciéndolos más a la imagen del Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos muchas historias. Hay historias de hombres y mujeres, hay historias de sabios y de necios, hay historias de ricos y de pobres, de reyes y de esclavos. Pero el centro de la palabra de Dios es la persona del Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de la Escritura es el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento nos habla de Jesús, de ese Mesías que había de venir, y el Nuevo Testamento nos habla de Jesús, del Mesías que vino. De hecho, leemos en el libro de Hebreos, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, es el Hijo el que está hablando. Leemos los Evangelios y oímos a Jesús hablar, y seguimos leyendo y seguimos escuchando a Jesús, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo, la última revelación y la suma y perfecta revelación de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Podemos ver, como digo, a Jesús en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero no necesariamente todos los capítulos de la Biblia nos hablan de Jesús. A veces ese pensamiento lleva a personas a forzar ciertos pasajes. Y lo digo porque es una realidad. Hay personas que creen sinceramente que todos los capítulos de la Biblia nos hablan de Jesús. Y eso es un error. Toda la Biblia nos habla de Jesús, pero no necesariamente todos los capítulos nos hablan de Jesús. Y ese pensamiento les lleva a veces a forzar interpretaciones de ciertos pasajes y a forzar las Escrituras para que encaje Jesús en ese capítulo. Que yo tengo que encontrar a Jesús en ese capítulo. Pues es que no necesariamente tiene que estar Jesús en todos los capítulos. En toda la Biblia nos habla de Jesús, pero no necesariamente en todos los capítulos. Y digo esto porque he escuchado mensajes, he escuchado alguna predicación que digo, está forzando el texto. O sea, no dice eso, ahí no está Jesús. Y puede llevar a confusión. Entonces hemos de ser sinceros leyendo las Escrituras. Si habla de Jesús, nos lo dice claramente, lo vemos, o incluso muchas veces lo tenemos en el Nuevo Testamento, pasajes del Antiguo. En el Nuevo Testamento encontramos capítulos o versículos del Antiguo Testamento que nos dicen que se refieren a Jesús. Ahí no hay discusión alguna. Si el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento y me dice que habla de Jesús, habla de Jesús. Pero cuando queremos forzar y torcer un tanto las Escrituras para que hable de Jesús cuando no habla, pues es un error. Entonces hemos dicho que ahí está el mensaje central de las Escrituras, la persona del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos tipos, figuras y sombras de cosas que acontecerían en el futuro. Por ejemplo, es innegable, si tú lees Isaías 53, que no digas que eso está hablando de Jesús. Porque es que no lo puedes negar.
Tú lees Isaías 53 y vas a los Evangelios y ves exactamente el cumplimiento de aquella profecía en Isaías 53, 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces hay muchos tipos, figuras y sombras en el Antiguo Testamento que señalan a Jesús. De hecho, en el tabernáculo, muchas de las cosas del tabernáculo se refieren a Jesús, ¿verdad? Cuando Él murió, dice, el velo del templo se rasgó. ¿Qué pasó con su cuerpo? Su cuerpo fue quebrantado. Dice, hablaba, el velo es un tipo del cuerpo de Cristo que sería partido, ¿verdad? Por nosotros y hoy hemos recordado también por la Santa Cena. Entonces hay muchas figuras, como digo, sombras y tipos en el Antiguo Testamento que nos hablan de Jesús. Leyendo, a empezar el año y volver a leer en el libro de Génesis, pasé por la historia de José y me impresionó. Lo he leído muchísimas veces, pero volver a ver la historia de José, y es que realmente hay tantas similitudes con la persona de Jesús. En José estoy viendo a Jesús. No es que en Jesús esté viendo a José, es que en José estoy viendo a Jesús. Y estamos hablando de miles y miles de años antes de que Jesús viniera. Entonces, en esta mañana vamos a ver algunas similitudes, algunos ejemplos, ver esas figuras en José que nos hablan después de Jesús y ver su cumplimiento. Y vamos a ver tan solo cinco de ellas. De hecho, algunos estudiosos han encontrado más de 100 similitudes. 100 similitudes entre la vida de José y la vida de Jesús. Como digo, vamos a ver solamente 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 37 del libro de Génesis y vamos a leer los primeros 13 versículos, por no leer todo el capítulo. De hecho, varios capítulos, hasta el final del Génesis nos está hablando de José y la historia con sus hermanos. Pero vamos a leer Génesis 37, del 1 al 13. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra entre ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Hasta aquí la lectura, aunque vamos a ir viendo un poquito más en la historia de la vida de José. Este capítulo se centra, ¿verdad?, ese versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob, y menuda historia, la familia de Jacob, menuda historia. En primer lugar, el primer punto que queremos ver, que vemos a Jesús en José, es el amor de su padre hacia él. Versículo 3. Y amaba Israel, que es Jacob, a José, más que a todos sus hijos. El amor de Jacob para José. José fue el primer hijo de Jacob que tuvo de su esposa Raquel. Recordáis la historia, ¿verdad? Siendo joven, Jacob fue a casa de Labán, que era su tío,
huyendo de que su hermano Esaú, porque le había quitado la bendición y había tomado la primogenitura, y Esaú pues tenía pensamientos de matar a su hermano, y su madre lo envía: vete a casa a mis parientes, vete allí a casa de mis padres y estate allí hasta que yo te diga. Pasó allí aproximadamente 20 años en tierra de Labán. Allí él trabajó y le dijo pues su tío: no vas a trabajar de balde, ¿qué quieres? Trabajaré 7 años por tu hija Raquel. Recordáis la historia. 7 años dispuesto a trabajar por su hija Raquel, para que después la pudiera tomar como esposa. Trabajó 7 años, sabéis la historia. Labán le engañó y en lugar de darle a Raquel, le dio a Lea, que era la hija mayor. Entonces él trabajó otros 7 años por Raquel, porque él amaba a Raquel, quería a Raquel, aunque primero tomó a Lea por esposa, como por engaño. Trabajó otros 7 años por Raquel y después aún trabajó 6 años más por el ganado, y salió de allí pues con multitud de riqueza. Dios le bendijo, Dios le prosperó, y salió de allí con sus esposas, con las siervas de sus esposas, que llegaron a ser concubinas, de la que también tuvo hijos. Y ahí tenemos la historia hasta que el Señor pues le mostró que debía de volver a la tierra de Canaán. Volvió a la tierra de Canaán. Recordáis cuando envió los rebaños, la ofrenda que quería dar, el regalo, el obsequio que quería para calmar la ira de Esaú. Y vemos como incluso puso 2 campamentos, ¿verdad? Si viene Esaú y ataca un campamento, el otro se salvará, y toda esa historia. Al final Esaú lo recibió bien, no tuvieron ningún problema, y él volvió a la tierra de Canaán. Y entonces nos dice la historia de la familia de Jacob, que fue así. Nos habla como tuvo 5 o 6 hijas, 6 hijos creo con Lea, 2 con una concubina, 2 con otra concubina, y después 2 con Raquel, ¿vale? Entonces José era el primer hijo, digamos, de su esposa amada, preferida. Y en cierta manera supongo que eso era pues algo especial para él, ¿verdad? Recuerdo que Raquel hasta se enfadaba, y él le enfadaba porque no daba hijos, y Jacob tuvo que decirle: yo no soy Dios, o sea, yo no soy Dios. Y al final el Señor le concedió el tener a José. En aquel tiempo, o en este tiempo que nos está narrando aquí Moisés en el libro de Génesis, nos dice que José tenía 17 años. Lo hemos leído en los primeros versículos. Ahora no encuentro el versículo, pero hemos leído que tenía 2, versículo 2, siendo de edad de 17 años, un joven de 17 años, José, que andaba entre sus hermanos y le decía a su padre la mala fama de sus otros hijos, ¿no? De las cosas que hacían. O sea, aparentemente José era un joven obediente a su padre, y que tenía cierto discernimiento para darse cuenta de lo que estáis haciendo no está bien. Su padre lo amaba, evidentemente, y nos dice que le hizo esa túnica especial de colores para él. Así que parece que le dio el privilegio de primogénito, ¿verdad? Y era primogénito de Raquel, esposa Raquel, y lo amaba de una manera especial. En el versículo 2 nos dice también, ¿no? José hablaba a su padre de la mala fama de ellos, de sus hermanos. Ahora, en Jesús vemos el amor del Padre hacia él. Vemos en 2 ocasiones en los Evangelios el amor del Padre expresado de una manera clara, audible, delante de los discípulos de Jesús. La primera fue cuando Jesús fue bautizado, que nos dice que el cielo fue abierto, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. El amor del Padre para con el Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La segunda ocasión es cuando estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Recordáis? Aparecieron Moisés y Elías, y estaban con él Pedro, Jacobo, Juan, y también hubo la misma expresión de amor. Mientras él aún hablaba, una nube
de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Palabras del Señor, Dios Padre, ¿verdad? Manifestando de una forma audible a los discípulos de Jesús que Jesús era su Hijo amado, el amor del Padre para con el Hijo. Es un amor eterno, es un amor perfecto, es un amor que no cambia. En Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y luego también en Juan 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos en repetidas ocasiones, ¿verdad?, como Dios Padre manifiesta, muestra el amor que tiene para con el Hijo, ¿verdad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, son un solo Dios manifestados en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El concepto de la Trinidad es algo difícil de entender humanamente, y eso nos dice lo grande que es Dios, que no podemos llegar a comprender un solo Dios en tres personas, pero así es como Dios se ha revelado en las Escrituras. Un Dios trino, ¿verdad? La Trinidad de Dios. No son, como digo, tres dioses, son tres personas en un solo Dios. La afirmación de que el Padre ama al Hijo es un testimonio de la deidad, así como el Padre es Dios, ama al Hijo que es Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también. El Hijo se sujetó al Padre en obediencia cuando Él se encarnó. Yo hago siempre, recordáis aquel pasaje, yo hago siempre lo que le agrada. Jesús no se salió nunca de la perfecta voluntad del Padre, en plena armonía, en plena comunión. Y es bueno que nosotros podamos discernir que hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, en la cruz no murió el Padre, en la cruz murió Jesús, ¿verdad? Quien habita en nuestros corazones no es Jesús, es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, ¿verdad? Es el que el Padre y el Hijo enviaron para que esté con nosotros para siempre. Entonces, a veces tenemos que saber distinguir. Cuando oramos, acabamos en el nombre de Jesús, no decimos en el nombre del Espíritu Santo. O sea, oramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de las Escrituras. Cuando oramos, no oramos a Jesús, aunque hay personas que acostumbran a decir Señor Jesús, pero a quien oramos, el patrón bíblico de la oración es que oramos al Padre. La oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Así enseñó Jesús a orar a sus discípulos. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, es bueno que podamos tener este concepto claro, ¿no? Oramos al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Ahí tenemos un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Entonces, entender esta diferencia, que cada persona de la Trinidad, siendo el mismo Dios, ha tenido diferente ministerio, servicio, podemos decir, para con los otros. En la obra de la redención, cada uno de ellos ha orado. El Padre diseñó el plan de redención, el Hijo dijo: heme aquí, envíame a mí, y el Espíritu Santo es el que aplique la salvación, ¿verdad?, trayendo convicción de pecado al corazón, para llevarlo a Jesús, para que pueda realmente creer en Jesús como Salvador y así tener comunión con el Padre. La Trinidad obrando la redención. Lo vemos también en la creación, cuando el Señor dice, ¿verdad?, en Génesis al principio: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios dijo hagamos, es que no estaba hablando con otras personas dentro de la divinidad, ¿verdad? Hagamos, ¿verdad? De hecho, la palabra Elohim es en plural, si no recuerdo mal. Entonces, es una enseñanza bíblica. El énfasis del Antiguo Testamento es que Dios es uno, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llegas al Nuevo Testamento y ves que Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No podemos negar la evidencia. Todos los evangelios Jesús estaba mostrando su deidad. En todos los evangelios Jesús muestra que Él es Dios, ¿verdad? Y en el resto de las epístolas lo que vemos es que ese Jesús que vino, que es Dios, provee salvación.
Y ese es el testimonio de la Trinidad en la obra de la redención, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el punto que quiero subrayar, Jacob amaba a José, el Padre amaba al Hijo. Y en Jesús vemos esto, en relación a su Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es la revelación de Dios. La perfecta y la culminación, revelación de Dios, está en la persona del Señor Jesucristo. Y el Padre ama al Hijo. El segundo punto que me gustaría subrayar, lo encontramos en el versículo 13. Dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Entonces el segundo punto es que fue enviado a sus hermanos. La familia de Jacob eran pastores de ovejas y a veces tenían que desplazarse para alimentar los rebaños y a veces tenían que distanciarse de su lugar de residencia habitual. Y Jacob, preocupado por sus hijos y por sus rebaños, envía a José, el joven de 17, al pequeño, no el pequeño de todos porque estaba Benjamín, el segundo hijo de Raquel, y envía a José, ve que te enviaré a ellos. Y fijaros la respuesta de José, heme aquí. Vemos obediencia, ¿no? Vemos sujeción. José, mi padre me envía a los hermanos, aunque me odian. Pero mi padre me envía, yo voy a ir, heme aquí. Vemos su disposición. Dios Padre quiso enviar al Hijo al mundo y el Hijo dijo, heme aquí. Fijaros en Hebreos capítulo 10, vamos a ver dos versículos. En Hebreos capítulo 10, versículos 6 y 7. Hebreos 10, versículos 6 y 7. Leemos desde el 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estos versículos son una referencia al Salmo 40, versículos del 6 al 8. ¿Pero veis? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. José le dijo a su padre, heme aquí. Jesús le dijo al Padre, heme aquí. Estoy dispuesto, estoy preparado para ir a ver a mis hermanos. Así como Jacob envió a José a ver a sus hermanos, Dios envía a Jesús, el Padre envía a Jesús a ver a sus hermanos, la nación, el pueblo de Israel. Vino por medio de su encarnación, tomando forma humana, hecho semejante a nosotros, pero ni por un momento dejó su divinidad. Eso también es algo importante, que siempre lo recordemos. Jesús se encarnó, se despojó de toda su gloria, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca. Él no dejó su deidad, él no dejó su divinidad. Él dejó su gloria, pero no dejó nunca su deidad. Así que él era completamente hombre cuando nació y completamente Dios. Y Jesús era Dios estando acostado en un pesebre. Jesús era Dios cuando estaba como niño jugando con sus hermanos, posiblemente. Jesús era Dios cuando habló con los fariseos, ¿recordáis? En el templo con 12 años. Jesús era Dios siendo joven. Jesús era Dios cuando fue bautizado, cuando fue clavado en la cruz, cuando resucitó. Jamás Jesús dejó su divinidad. Jamás. Y es importante porque a veces pensamos, se despojó a sí mismo, o sea, dejó de ser Dios para venir a nosotros. Pero eso es una herejía. Eso es antibíblico. No. Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó su divinidad. Completamente Dios, 100%. Sí dejó su gloria, para venir a habitar entre nosotros. Pero como digo, nunca dejó su divinidad.
En todo momento Él era el Hijo eterno de Dios, que fue enviado por el Padre a visitar a sus hermanos. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios, vemos aquí, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero fue Dios quien lo envió, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús también en Juan 4:34 les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él lo tenía bien claro. ¿Quién lo había enviado? El Padre. El Padre había enviado al Hijo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién? Del Padre. Jesús se sujetó en obediencia al Padre. No dejó de ser, no era menos que el Padre, pero subordinó su voluntad y su servicio a la obediencia a la voluntad del Padre. Yo hago siempre lo que le agrada, ¿verdad? Un versículo más. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que vemos un énfasis muy marcado, que fue el Padre el que le envió al Hijo, ¿verdad? Jacob envió a José a ver a sus hermanos. El Padre eterno envió al Hijo a visitar también a sus hermanos. El tercer punto, odiado y despreciado por sus hermanos. Esto lo vemos en José. El odio y la envidia de los hermanos de José se podía palpar en el aire. Imaginémonos por un momento la vida de este joven, ¿vale? Dice que sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora imagínate, tú tienes 17 años, jovencito, y todos tus hermanos te desprecian, te aborrecen, no te pueden hablar pacíficamente. Encima José soñó un sueño, lo contó a sus hermanos y llegaron a aborrecerle todavía más. Y es interesante cuando Jacob reprende a José por el sueño, le reprende. Le reprende por el sueño que ha tenido. Nosotros, en cierta manera, no somos dueños de nuestros sueños, ¿verdad? Jacob le reprende a José por ese sueño, pero ese sueño era de la forma que Dios le estaba mostrando a José lo que acontecería. Lo que acontecería en el futuro, cuando le muestra aquella espiga, ¿verdad? Aquel manojo que se mantenía derecho y todas las espigas alrededor como se inclinaban. Mira qué casualidad, coincidía con el número de sus hermanos, ¿verdad? O cuando dice, he visto al sol, la luna y 11 estrellas que se postran ante mí. ¿Acaso señorearás tú entre nosotros? Le aborrecían aún más. Y Dios estaba a través de ese sueño mostrándole a José lo que acontecería en el futuro. Y eso tuvo su cumplimiento. Unos capítulos más adelante lo vemos. Sus hermanos yendo a ver a José y postrándose delante de él. Yo creo que José le vendría aquel sueño que él tuvo muchos años antes, bastantes años antes. De hecho, José, con 17 años, lo veremos, ahora mismo fue vendido por sus hermanos. No volvió a ver a sus hermanos hasta posiblemente unos 20 años después. 20 años después. Porque fueron 13 años que José estuvo entre la casa de Potifar, en que estuvo en prisión, en la cárcel, hasta que fue Señor en Israel, y después pasaron 7 años de abundancia. 13 y 7 son 20. Así que por lo menos 20, 21, 22 años no volvió a ver a sus hermanos. Pero imaginaros un momento la situación de este joven. Que a veces nosotros nos miramos en el espejo y nos damos pena. Fíjate lo que estoy pasando en mi vida, ¿verdad? Fíjate lo que yo estoy sufriendo. Es que nadie ha sufrido lo que yo estoy sufriendo. Y a veces nos autoalimentamos para deprimirnos por la situación que estamos viviendo. Ahora piensa un joven de 17 años, aborrecido por todos sus hermanos, posiblemente Benjamín no, porque era el más pequeño, pero aborrecido por todos. Su madre había fallecido, se había quedado su madre, había fallecido porque Raquel falleció al dar a luz a Benjamín. Si Benjamín ya había nacido, es que su madre ya había fallecido. Entonces, si su madre biológica, aborrecido por sus hermanos, y ahora vamos a ir viendo un poquito todo lo que él tuvo que sufrir
Cuando José fue a ver a sus hermanos, los buscó, a ver dónde estaban apacentando las ovejas, estuvo buscándolos hasta que al final un hombre le dijo: ve a tal sitio que ahí es donde he oído que están. Dice en el versículo 19, capítulo 37, versículos 19 y 20. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Esto hablando los hermanos de José. Lo están viendo que va a venir, que se va acercando hacia ellos. Y dice: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Vale, imagínate. Sus hermanos lo aborrecen, lo odian hasta el punto de querer matarlo. O sea, tremendo. ¿Qué hizo Caín con Abel? Exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería hacer Esaú con Jacob? Matarlo, a su propio hermano. Aquí sus hermanos aborrecían a José el soñador, ¿verdad? Es impresionante el odio que tenía hacia José hasta el punto de querer cometer un asesinato. Como sabemos, no lo mataron. Rubén dijo: no pongáis vuestra mano sobre él. Echaron esta cisterna y por librarlo de la mano de ellos, ¿verdad? Rubén. Pero ¿qué es lo que hicieron? Lo vendieron a unos ismaelitas, y nos dice que lo vendieron por 20 piezas de plata. Lo vendieron como esclavo. De Jesús, sabemos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Padre lo envía a sus hermanos, pero él es odiado, despreciado por sus hermanos. El pueblo de Israel, que tenía todas las promesas a través de todo el Antiguo Testamento, cientos de años, ¿verdad?, profecías, cuyo cumplimiento serían en Jesús, cuando llega Jesús, lo rechazan. No queremos saber nada de él. Los líderes religiosos del pueblo, en lugar de reconocer en Jesús al Mesías prometido, lo rechazaban. Y en los evangelios nos dan muestras de su constante rechazo de Jesús. Además de las evidencias, ¿verdad?, las evidencias de la deidad de Jesús por medio de sus milagros, una y otra vez mostrando, ¿verdad? Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ha venido a vosotros el reino de los cielos. Lo rechazaban. Da lo mismo que sanara a un hombre con la mano seca, que levantara un cojo, que diera la vista a un ciego. Da lo mismo. Estaban empedernidos en su rechazo al Mesías. Y este es el pecado imperdonable, como decía nuestro hermano Antonio. El rechazo, ¿verdad?, la evidencia del Espíritu de que Jesús es Dios, el Mesías. Rechazaron a Jesús. Hubo uno de los principales, llamado Nicodemo, que vino a Jesús y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sí. Nicodemo reconoce en Jesús: nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si Dios no está con él. Y sabemos que Nicodemo fue uno de los que creyó, ¿verdad? Secretamente, por temor, ¿verdad?, a los judíos, pero creyó en él, y de hecho fue uno de los que cogió el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Nicodemo, José de Arimatea, enterraron, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús. La evidencia de quién era Jesús estaba clara, lo podemos ver en los evangelios. Pero ese rechazo constante les llevó no solo a ignorarlo, no solo a ignorar al Mesías, sino hasta el punto de querer matarlo. Después de que hizo un milagro de sanidad, dice que tomaron consejo los fariseos con los herodianos contra él para destruirle. Buscaban cómo poder matarlo. Así como José, Jesús fue vendido por Judas por 30 piezas de plata. Jesús experimentó el odio y el desprecio de su propio pueblo, odiado y despreciado. Y leyendo la historia de José, ves a Jesús, ¿verdad? Enviado por el Padre, amado por el Padre, odiado y despreciado y rechazado por su pueblo. El cuarto punto es: José, después de ser vendido por sus hermanos, experimentó unos años muy difíciles, hasta que Dios lo exaltó milagrosamente.
Los ismaelitas lo vendieron en Egipto como esclavo, recordáis, a Potifar. Después vemos a este joven que por mantener su integridad y no sucumbir a las propuestas de la esposa de Potifar, acabó en la cárcel, injustamente. Hasta que fue exaltado, ¿verdad? Y ocupó un lugar de prominencia en Egipto para ser segundo después de Faraón. Como he dicho, este periodo que resumimos en 2 frases fueron 13 años. Con 13 llegó a Egipto y con 30 fue exaltado por Faraón, cuando interpretó el sueño de Faraón. El ejemplo de José ante la tentación es ejemplar, ¿verdad? Cuando él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando la esposa de Potifar le decía, duerme conmigo, venga, insistiendo a un joven, no a tentación, ¿verdad? A este joven que tenía las cosas bien claras. ¿Cómo voy yo a pecar, verdad? ¿Cómo voy a hacer este grande mal y pecar contra Dios? Él mantuvo su integridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es lo que él hizo, pero acabó en la cárcel, ¿verdad? Injustamente. Podemos recordar cuando Jesús también sufrió la tentación en el desierto, ¿verdad? Esa tentación que vino Satanás y al final el Señor, escrito está, constantemente, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Enfrentar la tentación con esa palabra, la palabra de Dios. De Jesús leemos cómo se humilló a sí mismo en esos versículos en Filipenses, ¿verdad? Cuando dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, después de pasar por esa humillación, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús dejó los cielos y su gloria para venir a este mundo y lo hizo sabiendo lo que le esperaba. Jesús sabía lo que le esperaba. No le pilló por sorpresa el rechazo de su pueblo. Ya estaba, ¿verdad? En Isaías 53 profetizado, ¿verdad? Cuando dijo, despreciado y desechado entre los hombres. Jesús antes de venir ya lo sabía, que él iba a ser despreciado y desechado. Iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él ya lo sabía todo esto. Aún así, vino. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esa era la voluntad del Padre. Que a pesar de todo este sufrimiento, él llegara a aquella cruz para obrar ese milagro de la redención. Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y el pueblo, en Lucas, estaba mirando mientras Jesús estaba en la cruz y aún los gobernantes se burlaban de él. A otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, ¿verdad? Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Despreciado y desechado por los gobernantes, por los soldados, por uno de los malhechores, ¿verdad? Otra imagen que tenemos es que a Jesús lo crucificaron entre 2 malhechores, ¿verdad? Y otra similitud con José es que cuando él estuvo en la cárcel vino el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, ¿verdad? Porque habían delinquido contra Faraón, estaban allí. Y así vemos a José, ¿verdad? Con delincuentes, vemos a Jesús con malhechores, siendo crucificado. Y uno de ellos le injuriaba y el otro, por la gracia de Dios, hoy estarás conmigo, le dijo Jesús, en el paraíso. Hoy estarás conmigo, ¿verdad? El otro creyó, confió en él. La humillación de Jesús no tiene parangón, no hay comparación o semejanza a ella, hasta que la redención quedó consumada ante el Padre. Por lo cual leemos también en Filipenses, ¿verdad?, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Con 30 años José fue exaltado. Con 30 años Jesús comenzó su ministerio. José resistió aquella tentación
Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. José fue hecho señor de Egipto. Jesús fue hecho rey de reyes y señor de señores. Y la quinta y última semejanza, similitud que vemos entre José y Jesús, es que suple las necesidades de las personas. Si no hubiese sido por José, y pongo José entre comillas, si no hubiese sido por José, el hambre se hubiera cobrado muchas vidas en Egipto y alrededores. Bajo su dirección se almacenó mucho alimento y suplió los años de hambruna. Evidentemente era Dios moviendo los hilos de la historia, ¿verdad? De esta manera la familia de Jacob habitó en Egipto por 400 años y allí se formó la nación de Israel. Entraron en una familia, la familia de Jacob, ¿verdad? Con sus hijos, sus nietos, sus mujeres, y salieron de Egipto siendo una nación. Como alguien dijo, Egipto en realidad fue una incubadora donde Dios formó a la nación de Israel. Y de esa manera Dios los preservó de la maldad de los cananeos, ¿verdad? De allí Dios los sacó después con mano poderosa de la tierra de Egipto. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, les dijo en el capítulo 45, acercaos a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es impresionante cómo este hombre podría estar lamentándose por todo lo que había sufrido y vemos cómo él estaba confiando en la providencia de Dios. Dice, vosotros me pensasteis mal contra mí, pero Dios lo volvió para bien. Y de hecho perdonó a sus hermanos. Perdonó a sus hermanos. Pero aquel juego, podríamos decir juego, cuando vienen a por trigo y le ponen las bolsas del dinero, le devuelve dinero y vuelve, y ahora pone la copa en el saco de Benjamín y me habéis engañado y me habéis robado y toda esa historia. Dice, ¿por qué José hacía eso? En realidad era llevarles a que reconocieran su pecado. Dice, no pecamos nosotros contra nuestro hermano cuando nos rogaba que no le bendiésemos. Les estaba mostrando su pecado hasta que realmente ellos reconocían y estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Así después les perdonó, ¿verdad? En cierta forma es lo que el Señor hace, ¿verdad? El Señor en primer lugar nos muestra nuestro pecado. Y cuando nos muestra lo feo, lo horrible, lo desagradable del pecado, por cierto, podéis leer cuando podáis el artículo del boletín que habla del pecado. Lo horrible que es el pecado es cuando podemos venir al Señor y pedirle que nos limpie, ¿verdad? Que nos perdone y que nos limpie. Pero José vio que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, por encima del odio que había sufrido por parte de sus hermanos, por encima del sufrimiento que había experimentado en Egipto, injustamente llevado a la prisión. José veía la providencia de Dios en su vida y él perdonó a sus hermanos. En Jesús tenemos el verdadero pan que descendió del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. José suple las necesidades físicas de Egipto y de las naciones de alrededor, venían de todos lados a comprar grano allí, que habían ido almacenando. Suple las necesidades físicas. Jesús suple las necesidades del alma. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Suple, Jesús suple las necesidades del alma. Nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Y luego también en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, la vida eterna que Dios nos promete en él. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es el que provee el pan que da vida al mundo. Él mismo es el pan. En él hay provisión para el hambre espiritual. Así podemos ver en estos 5 puntos, ¿verdad? José, amado por su padre, enviado a sus hermanos, odiado y despreciado por sus hermanos, humillado y exaltado,
Y como suple las necesidades de las personas, en José podemos ver a Jesús. Y podemos, como fue amado por el Padre, enviado, ¿verdad? Odiado también y despreciado, humillado y exaltado. Y es aquel que es capaz de suplir las necesidades de nuestras almas. Y algo más, pues hay, como dije, algunos eruditos han visto 100 y pico de similitudes. José perdonó a sus hermanos, no le guardó rencor. Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tremendo, ¿verdad? El amor de Dios para con nosotros, siendo allí despreciado, habiendo sufrido burlas, insultos, escupitajos, golpes, estaba allí pidiendo que el Señor les perdonara porque no saben lo que hacen. Y en Él hay provisión para nuestras almas. Allí donde Satanás pensaba haber vencido, allí fue donde Él fue vencido, donde fue juzgado. Cuando Jesús murió, Satanás, la cabeza de la serpiente, fue aplastada, ¿verdad? Donde estaba muerte, o tu aguijón o sepulcro tu victoria, ¿verdad? En el Señor hay la provisión para nuestras almas, para las nuestras y para este mundo. Y como tenemos que hacer, pues es compartir con los demás lo que hay en Cristo. Y al leer esto de José, pues vi a Jesús. Digo, pues voy a compartirlo con los hermanos. Porque Jesús, miles de años antes, en José, miles de años antes, estoy viendo, ¿verdad?, a Jesús en el Nuevo Testamento. Pues acabamos con una oración.